Esta emisión de la Hora Cultural Macay está dedicada a la obra de Analía Huerten y Cristina Haug, quienes estuvieron en la ciudad de Mérida junto con otros artistas argentinos, con motivo de la exposición Argentina en Yucatán, muestra colectiva de 27 artistas. Analía Huerten considera que aún sin saberlo, desde niña el arte era lo suyo. Pinta desde que pudo manejar lápices y pinceles, siempre interesada por hacer cosas, sobre todo con sus manos. Los temas de mayor interés para esta creadora los relaciona conceptualmente con lo urbano y lo rural. Aborda lo urbano con relación a la vida en las ciudades, su dinámica, pero también con relación a lo que las ciudades generan, como los grandes pensadores, escritores y artistas. Muchos artistas empezamos, sobre todo artistas de mi generación, empezamos siendo artistas expresionistas, muy influenciados por las escuelas europeas, especialmente por el expresionismo alemán y por el fauvismo también en francés. Y probablemente mi punto de partida tuvo mucho de ese impacto, sumado a una circunstancia generacional que tuvo que ver con el desarrollo del pop art, ¿no? En la medida en que en la Argentina estaba el Instituto Di Tella, y si bien yo era una muy joven adolescente en esa época, todo ese grupo tuvo una enorme influencia sobre mí, tanto el pop art como la neofiguración, y así empezó mi obra, ¿no? con el cruce del pop art y la nueva figuración. Destaco particularmente la influencia de Luis Felipe Noé, que fue mi maestro, y bueno, me acuerdo que en esas épocas me decía que yo era como la pequeña Quirós. Quirós es un pintor como Prilidiano Pueyrredón, son pintores del siglo XIX que retomaban mucho la frescura del campo argentino. Y para mí siempre fue como un punto que me marcó, que me atravesó por mi historia infantil, por mis propias marcas. Bueno, paralelamente a mi formación completamente no académica de la pintura, porque quiero destacar eso, mi formación académica fue la formación teórica cuando hice la licenciatura en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, y de hecho hice la carrera docente y fui docente de la carrera hasta ser profesora titular interina. Pero lo que quiero decir es que paralelamente a eso, y de un modo contingente, en la medida en que iba documentando la obra de los artistas que amaba, que me impactaban y que tenía que estudiar, fui desarrollando como una aptitud fotográfica, sin haber tampoco tenido una formación fotográfica académica. Bueno, en ese cruce se juega mi obra, que para ser fotográfica es muy pictórica y para ser pictórica es muy fotográfica. Y me gusta trabajar en ese intervalo, donde se crea esa equivocidad. Y la gente dice, ¿pero esto es pintura o es fotografía? ¿No? Sobre todo me estoy refiriendo a la serie que vino al Macay, que se llama la serie Traslados, donde el punto de partida es un boceto fotográfico. Yo no boceto con una carbonilla, yo boceto con la máquina de fotos. Y después transformo ese boceto en una pintura digital con los recursos que me da la computación y el Photoshop. Cuando esa pintura digital me interesa, la proyecto y la pinto a mano alzada como en el Renacimiento, pero a partir de una proyección que tiene un origen en un boceto fotográfico. Desde 1996, Analía ha expuesto en galerías, centros culturales y museos de Argentina, América Latina, Estados Unidos, Europa e incluso el Lejano Oriente, donde participó en la edición 2009 de la Feria de Arte de Shanghái.
Las reflexiones que plasma Analía en sus obras sobre lo rural están relacionadas con sus propias vivencias infantiles y actuales. Para expresarse, la artista recurre a la pintura, la fotografía, la gráfica, los objetos y cualquier elemento que le provoque una sensación. A mí me interesa estar muy inmersa en la contemporaneidad y me daba la impresión de que los recursos con los que yo me manejaba en los 90 habían quedado como atrás del desarrollo enorme que tuvo la tecnología y la influencia de la tecnología sobre el arte. Entonces yo digo, así como yo pinto un campo, que es un atravesamiento entre un campo tecnológico y un campo bucólico, del mismo modo quiero mostrar artísticamente ese cruce entre la tecnología y la pintura y mostrar que las obras de arte de hoy están profundamente atravesadas por los recursos de la computadora y los quiero valorizar y los quiero legitimar y los quiero blanquear. No me interesa que queden como escondidos, me interesa que se vea la riqueza, el potencial que tiene la computadora sobre la pintura. Por ejemplo, para mí, si yo pudiera elegir en este momento, yo traería al Macay una videoinstalación. Tomaría una de estas enormes salas y pondría una planta de silos, una silobolsa serigrafiada y toda la pintura y la fotografía y el video y articularía una escena, mucho más que mostrar una obra aislada, ¿no? Me interesa crear ese clima donde uno entra en un universo complejo que le va permitiendo como sensibilizar distintos recursos de su propio cuerpo, desde el audio, desde el oído hasta la vista, hasta yo diría el olfato. Yo he llegado a poner fardos de heno para que se cree una sensación olfativa en una muestra, ¿no? Lo que pinto me elige. Hay un punto donde hay algo que me llama a la sorpresa y que lo documento, pero no lo busco, lo encuentro, ¿no? Y es así como se gestó mi obra en los últimos años, bueno, y desde un poquito antes, toda la serie que había visto Silvia Madrid en Buenos Aires años anteriores, que se llamaban Los Gauchos Metafísicos, ¿no? Entonces eran superficies enormes, estilo Rothko, que eran citaciones de Rothko. Eso también me gustaría decir, realmente, que hay algunos maestros que, como Rothko, como Hopper, ¿no? Hopper es un maestro que pinta la soledad de los bares, la soledad de los hoteles, esas mujeres solitas, tristes, que están esperando no se sabe qué. Y yo digo, bueno, también está la soledad de las pampas chatas, ¿no? La soledad de los gauchos, esa tendencia a quedarse mirando el horizonte, ¿no? También los patios vacíos de Quirico, ¿no? Esos patios italianos de la pintura de Quirico, ¿no? Yo decía esa soledad de esos pisos blancos y negros, ¿no? Es decir, cómo esos climas me fueron tomando, porque te vuelvo a decir, no elegí eso, eso me tomó, ¿no? Y cómo eso se empezó a expandir en algo que probablemente aprendí de los mexicanos, que es a incluir lo nacional, a incluir lo propio, a no mirar, no tener una mirada tan idealizante sobre la producción foránea, ¿no? Y animarme al neopaisaje, ¿no? Me acuerdo que decía, vos sos valiente que te animás a pintar el paisaje en una época donde todo el mundo es tan sofisticado. Y yo decía, bueno, pero me busca y lo encuentro. En el Macay, Analía Wertheim presenta una selección que integra la serie Traslados. Yo hice dos series, una fotográfica y una pictórica, y trabajé en ese quiasma, en ese cruce
entre la tecnología y lo bucólico, ¿no? La fotografía se adueñó de lo bucólico, de la belleza del campo, y la pintura de la tecnología, ¿no? Entonces, esta serie se llama Traslados. Traslados tiene que ver con el traslado del alimento, con la producción, la gesta productiva y el acopio, la distribución y el traslado del alimento, del grano. Una problemática que a mí me toma es la del hambre en el mundo. Y entonces yo tengo una hipótesis de trabajo que es que yo creo que hay que distribuir la riqueza, pero primero hay que producirla. No se puede distribuir lo que no se produce. Y que el acto productivo no solamente es un acto económico, sino un acto y estético, porque yo trabajo sobre la poeticidad de la producción, sino también un acto ético, entendiendo por ético un acto deseante. Es decir, creo que la gente de campo no puede hacer otra cosa que producir, no sabe hacer otra cosa, no quiere hacer otra cosa. Y eso tiene una belleza que expande a cualquier hecho materialista o productivista, ¿no? La serie desarrolla el cruce entre lo pictórico y lo fotográfico y abre un nuevo camino entre ambas disciplinas, con el aporte de las nuevas tecnologías. Christina Hauck es una artista que se adentró primero en el estudio de la psicología. Su obra no está exenta de esta formación académica y a través del uso de la línea y el color nos habla de las relaciones interpersonales en una época donde el contacto directo entre los seres humanos se sustituye por el uso de la tecnología y las experiencias virtuales. El punto de partida de mis obras siempre es una observación de lo que pasa en las relaciones entre las personas. Por ejemplo, trabajo en series. De los últimos trabajos hay una serie, por ejemplo, que se llama Encuentros Virtuales. O sea, ¿qué es lo que me llevó a plantear esa serie? Bueno, lo que veo es que las personas a veces creen que se relacionan y en realidad están, digamos, como en contacto, pero no están relacionadas. Pero no solo en el mundo virtual. Por ejemplo, yo voy a tomar un café con una amiga y miro a mi alrededor. Todo el mundo está con su teléfono. Entonces, está con su amiga, pero está mirando el teléfono. Entonces yo me pregunto, ¿está comunicada? No, no está comunicada. Está comunicada ella con alguien que no está en ese momento. Y si uno observa, es como que esto se te da en casi todas las relaciones. Entonces yo digo, es más lindo poder encontrarse con alguien, no creer que te encontraste, sino realmente provocar el encuentro. Y creo que eso es parte también de mi visión de la psicología. O sea, cómo vos podés formarte, porque si yo estoy con otro, siempre voy a poder aprender algo de ese otro. Siempre hay alguien que me va a aportar algo, pero si yo no tengo relación, no voy a llegar nunca. Entonces, bueno, hago un juego, digamos, entre la línea, los colores que parecen que se encuentran, pero en realidad no, y que depende desde donde uno lo mire, ves una cosa o ves otra, que es la vida de todos los días. Bueno, estoy tratando ahora, porque en realidad siempre trabajé mucho más con la pintura. Lo que pasa es que también en la pintura traté de buscar distintas, digamos, como distintos mecanismos. O
sea, primero trabajaba nada más que con manchas. Después dije, bueno, no, a ver, trabajemos más con líneas. Después traté de juntar las dos cosas. Y así, bueno, llegué a una imagen que es la que estoy trabajando ahora. Y también quiero hacer objetos. Más o menos en el año 2004-2005 yo usaba geometría y cosas orgánicas, ¿no? Porque el planteo era que mi pregunta era ¿cómo devenimos en lo que somos? ¿No? Entonces yo digo, bueno, si yo estoy en esta sociedad va a haber cosas que me van a influir, pero yo también influyo en esa sociedad. Entonces eran como peleas, digamos, entre una cosa y la otra. ¿Quién era el que deformaba más? Si la cuestión orgánica o la línea. Después dije, bueno, en ese recorrido traté de quedarme nada más que con las líneas, con la cosa bien geométrica, que me parece que, digamos, lo que tiene la geometría es que como carece de representación, es para mí como método de representación podés decir mucho más con una línea que quizás con una figura. O sea, porque bueno, si yo dibujo algo, el otro ya sabe lo que está viendo. En cambio, con la geometría me parece que puede ser como que puedes utilizar mucho más tu poética para expresar lo que querés decir. Generalmente también el título tiene que ver con la obra. Y me gusta esto de decir, bueno, si yo pongo un título y viene el espectador y mira la obra, que se pueda preguntar, bueno, ¿por qué le puso el título ese? Mi última obra es muy geométrica, como habrán visto. Por ejemplo, si elijo trabajar con cuadrados, generalmente trabajo mucho con la repetición. Y con esos dos elementos busco colores. Entonces digo, bueno, este lo voy a hacer, por ejemplo, quiero trabajarlo en rojo y azul, y con esa paleta empiezo a trabajar. Generalmente hago algún boceto previo y trato de pasarlo a la tela. Y bueno, y voy viendo. Generalmente trabajo con colores que preparo yo, no me gusta el color preparado comercialmente. Y voy trabajando generalmente con colores que van cambiando y veo cómo se van comportando uno al lado del otro. Como creadora, Cristina Haupt se identifica con la pintura. Sin embargo, ha incursionado en otras áreas. Incluso tiene en puerta un proyecto para intervenir espacios públicos. Sus reflexiones la han llevado a generar obras que se pueden identificar con el arte geométrico, cinético y óptico. Pero fuera de tecnicismos, el motor de sus trabajos es la manifestación del cambio. En mi obra yo creo que es muy importante la participación del espectador. No solo desde el juego óptico, sino que bueno, como que si no hay un espectador la obra tampoco es posible. Si bien trabajo mucho con el concepto de repetición en mis obras, me aburre el proceso siempre estar haciendo lo mismo. Entonces, bueno, ahí empezás a buscar otras cosas, otras técnicas. Por ejemplo, cuando empecé a hacer, yo trabajé mucho con litografía, primero porque me parecía una técnica antigua para lo que estamos viviendo, y dije, bueno, a ver cómo es esto de reproducir la misma obra un montón de veces. Y realmente es un oficio hacer litografía.
Me gustó todo el proceso, cómo uno se relaciona con esa piedra, cómo sacás algo de la piedra que en un momento no está y de repente aparece de vuelta. Bueno, y así, bueno, voy probando y también, bueno, valiéndome de las cosas que existen hoy en día, donde la tecnología te ayuda mucho. O sea, también empecé a hacer diseños en la computadora y ver cómo eso podía pasarlo a la tela o a otro soporte. Y bueno, ¿y por qué elijo eso? Porque creo que a mí me gusta esta posibilidad de que las cosas cambien. Yo creo que siempre el cambio es posible. Okay. Con pequeñas modificaciones el cambio es posible, con pequeños gestos se da. Un personaje fundamental en las obras de Christina Hauck es el color, el cual también se enrola en ese sentimiento de cambio y transformación. En realidad mi color preferido es el azul, pero trato de usar a todos los colores, porque yo trato al color como a las personas. Creo que los colores se comportan de la misma manera. Depende a quien tengan al lado, es lo que uno logra. Entonces elijo colores en ese sentido, digamos, y a veces ni siquiera respeto las reglas, digamos, técnicas de cómo se debe mezclar el color, ¿no? Y realmente salen unos juegos muy, muy interesantes. En mi búsqueda de el cambio, el movimiento, ¿no? O sea, como que lo que yo te comentaba era como que trabajaba en series. Por ejemplo, empecé con series que acá hay algunas obras, que es de la serie de puntos de vista, donde la temática ahí es que un mismo hecho, una misma idea, no va a ser lo mismo para mí que para el otro, pero que debemos respetar esos cambios de ideas. Si bien yo vivo en Argentina y soy apolítica realmente, creo que una de las cosas que nos están pasando actualmente es que no se tolera al que piensa diferente. Y para mí eso es una mala postura, porque uno puede aprender de quien piensa diferente o simplemente te puede hacer reflexionar sobre algo que quizás uno ni siquiera lo pensó, pero eso no implica que yo deje de pensar como pienso, pero yo debo respetar al que tengo al lado. Y con los colores te pasa lo mismo. Entonces, bueno, de ahí pasé después a otra serie que se llamaba como Puntos de Encuentros, donde parece que la gente se encuentra pero no se encuentra. Y todo eso te da lugar a un cambio. Y así empecé a jugar con distintas capas que se van superponiendo y bueno, te da la sensación de tridimensionalidad. Argentina en Yucatán, muestra colectiva de 27 artistas, permanecerá en el Macay hasta el 30 de junio. Como siempre, los invitamos a disfrutar de las exposiciones y a conocer un poco más del arte contemporáneo, el arte de nuestro tiempo.